para empezar el día de hoy, antes de empezar con nuestro momento de alabanza y oración, quería poder compartir con vosotros este salmo bastante conocido también, pero la verdad que el mensaje es hermoso y va muy en composé con el mes de las misiones internacionales que tenemos este mes de noviembre. Es el Salmo 67 y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Que lo alaben todos los pueblos, que todos los pueblos puedan alabar al único Dios, al Rey de Reyes, y que nosotros también formemos parte de la expansión de estas buenas noticias, que nosotros también formemos parte de esta gran comisión que se nos ha entregado. Señor, muchas gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, para encontrarnos, Señor, para tener comunión entre nosotros, para poder alabarte, Señor, para poder adorarte, Señor, para poder bendecir tu nombre, Señor, y aún aprender más de ti, Señor. Señor, llévanos, Señor, una relación más profunda contigo, Señor. Que podamos, Señor, ser de testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que otras personas lo vean y puedan entender, Señor, que lo que tenemos en nosotros es algo diferente. Es algo que cambia vidas. Señor, que todos los pueblos te alaben. Y esta es nuestra oración, Señor. Que todos puedan conocerte a ti, Señor. Que todos puedan conocer, Señor, tu poder, tu misericordia y tu gracia, Señor, y tu amor, Padre. Muchas gracias, Señor, por habernoslo mostrado, Señor, un día a nosotros, Señor. Y danos oportunidad, Señor, de poder compartirlo a otros. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, ahora les invito a que podáis poneros de pie. Vamos a empezar a alabar a nuestro Señor. Que 1000 años lejos de él, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llama.
en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré mi alabanza, te daré. Jesús, por ti te creo todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, gran amor. Tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré mi alabanza, te daré. Jesús, por ti es por todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria, oh Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Seguiré mi
Señor, es un amor inexplicable, Señor, es algo que no podemos entender, Señor, lo que has hecho, Señor, por nosotros en esa cruz, Señor. En nuestra cabeza no puede entrar, Señor, semejante gracia, Señor, semejante misericordia y amor, Señor. Queremos poder vivir, Señor, para ti. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la única razón, Señor, por la que nosotros vivimos, Señor. La única razón, Señor, por la que nuestras vidas tienen sentido, Señor. Muchas gracias, Señor. A la guerra nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Nos está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Para esta canción me gustaría hacer, bueno, ya algunos ya conocen cómo va la dinámica, otros quizá no. Esta canción es muy participativa. Lo que vamos a hacer un eco de las estrofas, ¿vale? Lo que aparece entre paréntesis los van a cantar, en este caso las mujeres, después lo vamos a cambiar, lo van a cantar los hombres. Mientras tanto los hombres van a cantar lo que está fuera del paréntesis, ¿vale? Vamos a ver, vamos a probar a ver cómo sale. Empezamos los hombres, las mujeres hacen el eco y después cambiamos, ¿vale? A ver. Desde el fondo del mar al más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Débil cada instante de mi vida, todos con gozo yo
mujeres ahora. Desde el fondo del mar, el más alto lugar, del más hondo abismo te alabaré. Desde mi corazón, cuando débil esté, cada instante de mi vida con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Tomen asiento un momento. En verdad esta canción a mí me llena de mucha expectativa, que todo pueblo, toda nación se postre y adore al Señor. Pero para postrarse y adorar al Señor necesitan creer en Él. Y para creer en Él necesitan que alguien les hable de Él. Y a veces una forma de hablarle del amor de Dios es algo tan simple como una caja de regalos para Navidad. Es tan simple como entregarles un presente a niños y familias de diferentes partes del mundo que pueden llegar a conocer del amor de Dios a través de un simple obsequio, que es mucho más que eso, porque adentro va el amor de Dios. ¿Lo empaquetaron el amor de Dios? O sea, pusieron lápices, cuadernos, alguna batita, y el amor de Dios. Vale. Eso no se puede empaquetar, pero va ahí. Va un ungido entre medio de las cosas. Así que este es el momento en que vamos a traer nuestras cajas de los niños de Navidad. Vamos a traerlas aquí. Yo sé que es un poquito lioso, tratando de mantenernos un poco en distancia, no amontonarnos, seguir manteniendo la distancia de seguridad. Pero queremos que este sea un momento en el cual podamos traer esto que, por lo menos para nosotros, cada vez que lo preparamos, desde el momento que vamos a comprar las cosas, ya nos genera expectativa, ya nos genera ese deseo, no es algo que simplemente se hace. Piense por un momento antes de entregarlo, piense en un rostro. Hemos visto muchos rostros de niños que no conocen a Dios, ¿no? Y quizás estas cajas no lleguen a los rostros de los niños que tenemos en África, a los cuales estamos apadrinando y cuidando y bendiciendo, pero llegarán a otros niños. Así que por un momento allí donde está, antes de traer su caja, ¿por qué no bendice este momento y le dice: Señor, que esta caja que tengo hoy en mis manos sea una portadora de bendición. Señor, esta caja llegará a otras culturas, a otras etnias, a otras lenguas, a otras naciones. Señor, hoy extendemos nuestras manos a través de estos pequeños obsequios para mostrar el amor de Dios a la humanidad. Señor, gracias por poder ser parte de tu proyecto, Señor, y de tu sueño de que toda lengua, toda tribu, toda raza, todo pueblo, un día te alaben y se postren delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una canción muy significativa también en este momento, y mientras cantamos, entonces vamos trayendo y vamos a colocarlas aquí, ¿vale? Enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Jesús que brilla en todo
déjala brillar, esta luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerá de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, esta luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bueno, y ahora tendremos nuestro tiempo de poder alabar a Dios también, adorarlo con nuestros diezmos y ofrendas. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es truenoso. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego con rostro de sol,
majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio Señor, muchas gracias, Padre, por este momento, Señor, por esta manera también que también tú nos das, Señor, de poder adorarte, Señor, que estos diezmos y ofrendas, Señor, se puedan seguir usando, Señor, para expandir tu reino, Señor, y para glorificarte a ti, Señor, aún más, Padre. Gracias, Señor, porque eres poderoso, Señor, y confiamos, Señor, en tu poder. Confiamos, Señor, en tu provisión en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Kevin, por este precioso tiempo de alabar al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez. Nos gozamos de poder compartir con vosotros este tiempo y anhelamos que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Bienvenidos a los que hacía tiempo que no veíamos y que nos alegramos de que podamos volver a encontrarnos. Y bienvenidos a los que nos vemos siempre también, porque no vamos a, ¿verdad? No los vamos a discriminar, ¿no? Muy bien. Leía al comienzo, Kevin, el Salmo 67, que sin lugar a dudas es uno de los tantos salmos misioneros que hay. Pero el Salmo 67 es muy particular y porque nos habla del propósito de nuestra bendición. Dice, Jehová tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Verdad que nos gusta que Dios tenga misericordia y nos bendiga? Está genial, súper. Dice, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para hacer conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Y ahí está el propósito. El propósito no es solamente bendecirnos, es que todas las naciones conozcan del Señor. Y me encanta cuando dice, te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y Dios nos ha dado una iglesia multicultural. Así que vamos a hacer una declaración en esta mañana. Yo sé que venimos de diferentes lugares, de diferentes contextos, y cuando estemos en el cielo yo voy a poder decir, Argentina te alaba. ¿Y quién más va a decir algo? A ver. España te alaba. De a uno, a ver, vamos. España te alaba. Bueno, ¿qué más? Perú te alaba. Galicia te alaba. Galicia te alaba, el país de Galicia también te alaba. Bueno, claro, porque es cada etnia, cada lengua. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Venezuela te alaba. Venezuela te alaba, amén. Cuba te alaba, amén. ¿Quién más? Los chilenos. No sé si los chilenos. ¿Será? ¿Será? Pues dilo. Chile te alaba. Ahí está, muy bien. ¿Y alguien más? A ver. Bulgaria te alaba. Bulgaria te alaba, amén. Japón no sé si... A ver. Japón te alaba, mira. Qué maravilla. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Paraguay te alaba, muy bien. Rumanía te alaba. ¿Tenemos alguna más? ¿Algún país más? Pues tenemos una buena representación, ¿eh? Ya veis. Realmente Dios nos ha hecho una iglesia multicultural, ¿eh? Así que cuando estemos allí vamos a decir, Señor, somos parte de esos pueblos, lenguas y naciones. Muy bien. Nos faltan los brasileños.
Ya dijeron. Ya dijeron los brasileros, sí. Fueron los primeros. Fueron los primeros. Si no les des alas, que ya se van arriba enseguida los brasileros, ya saben. Muy bien. Estamos compartiendo en este mes de las misiones internacionales, del corazón de Dios para alcanzar a toda etnia, toda lengua, todo pueblo, toda nación. El domingo pasado vimos que cuando la palabra de Dios habla de toda nación, no habla de los límites políticos geográficos que hoy podemos ver en cualquier mapa, habla de etnias. Y una etnia es una unidad humana que se coordina por su lengua, por su cultura, por su región geográfica, pero no política. Así que cuando habla de etnias, habla de mucho más que de lo que mencionábamos ahora. Argentina tiene varias etnias en su interior. Una de ellas, por ejemplo, los mapuches, los tobas, los huichís. Bueno, son diferentes etnias que hay en nuestro país. Y tenemos que llevar al evangelio a ellos en su idioma, para que alaben a Dios con el idioma de su corazón. Todos los que, bueno, nosotros más o menos, pero los que venís de afuera, con otros idiomas, como los paraguayos, con otros idiomas, sabemos lo que es hablarle a Dios con el idioma de nuestro corazón. Que no es lo mismo que tener que estar traduciéndolo ahí a ver qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad, Esco? ¿Tú oras en japonés o oras en español? Mezcla. Pero es que hablarle a Dios con el idioma del corazón y escuchar a Dios, o sea, leer la palabra de Dios en el idioma del corazón es diferente. Por eso tenemos tanta tarea. Hay 7.000 etnias a lo largo del mundo que aún nunca han escuchado del Señor. Esta semana muchos han recibido información de varias etnias por las cuales orar. Y hoy hemos estado orando por la etnia que está allí en Rusia, ¿verdad? Y si usted quiere saber de etnias que no conocen a Dios para orar, lo único que tiene que hacer es mandarme un WhatsApp. Y yo lo sumo al grupo y todos los días usted podrá estar orando por una etnia, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. A mí me sorprende, ¿no? Ahí cuando orábamos por Kurdistán, por esos países que uno ni sabe para qué están, pero ahí están. Y necesitan conocer del mensaje de Dios. Pueblos y tribus que están a veces perdidos en la montaña, en Asia Central. ¿Quién les va a ir a predicar? ¿Quién les va a ir a predicar? Bueno, tenemos que orar para que Dios levante obreros, para que Dios se involucre en la tarea. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ver, todos tenéis Biblia, o quizás Biblia aunque sea en el móvil, ¿no? ¿Por qué es importante la Biblia? A ver. Es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y por qué más es importante la Biblia? Porque es la palabra de Dios para que la leamos y la entendamos y nos toque. Vale, porque es la palabra de Dios, para que la leamos, ¿no? ¿Y por qué más es importante la Biblia? Porque es el medio que tiene Dios para comunicarse con nosotros. Porque es la forma que tiene de comunicarse. ¿Y qué más? Un manual de vida. Muy bien. ¿Qué más? Nuestra guía. Palabra viva. Ahora, la Biblia, aunque nos bendice tanto, no tiene que ver tanto con nosotros como con Dios. Lo que tenemos que descubrir es los propósitos de Dios al dejarnos su revelación escrita. ¿Por qué Dios nos deja la Biblia? ¿Solamente para que la leamos, para que nos toque, para que nosotros seamos mejor? ¿O hay un propósito? El propósito de Dios es, bueno, a ver, ¿de qué trata la Biblia en definitiva? ¿No? Porque todos tenemos Biblia, todos sabemos que es importante, es un montón de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Buah, están afiladísimos hoy, ¿eh? Muy bien. 66 libros, vale. Ahora, ¿de qué trata la Biblia? Si tuviéramos que resumir el tema de la Biblia. La relación de Dios con el hombre. La relación. ¿Eh? ¿Un mensaje? ¿Un mensaje de qué? De la palabra del Señor. Salvación. Un mensaje de salvación. Por ahí más o menos van los tiros, ¿no? Es Dios salvando a la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito de Dios es Dios salvando al hombre. De esa forma llegó a mi vida. Y de esa forma habrá llegado también a tu vida, ¿verdad? A través
Perdón que si no me pongo esto no se escucha. Ah, ya te habían pasado el dato. Muy bien. Gracias al que esté en Facebook por los detalles. Es la forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Pero Dios tiene una visión aún más global, porque cuando pensamos a veces en Dios salvando a la humanidad, a veces nos reducimos a un pueblo, a un lugar, a una situación. Si yo les preguntara cuál es el pueblo de Dios, ¿qué me dirían ustedes? Israel, lo primero que nos sale, ¿no? Es Israel. Pero el pueblo de Dios está compuesto por gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. La Biblia narra la historia de un Dios misionero y su estrategia para llevar el evangelio de salvación a todas las etnias de la tierra. De esto trata la Biblia, de llevar salvación a todas las tribus de la tierra. Si nosotros pudiéramos pensar en el Génesis, ya al comienzo, en el Génesis, en el huerto, en el centro del huerto había un árbol, que no era el árbol del bien y del mal. ¿Qué árbol era? El árbol de la vida, el árbol de la vida. Y si vamos a Apocalipsis, ¿qué árbol aparece? El árbol de la vida. ¿Y por qué es importante esto, el árbol de la vida? Bueno, Apocalipsis dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Recuerden que cuando dice naciones, está hablando de pueblos, de etnias, de lenguas, de razas, no de naciones geográficas. Así que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis anhela y ama al hombre y busca la salvación del hombre en todo lugar. Así que si vamos a una de las maneras que podemos acercarnos a la Biblia y entender la Biblia es entender el propósito que hay detrás de las historias, por ejemplo, que nos encontramos. A nosotros nos encantan las historias, ¿verdad? Y cuando somos niños, pues más todavía. Y a los niños les enseñamos las historias bíblicas. Y la Biblia está llena de historias, de héroes, de drama, de pasión, de guerra, de desafío. Pero, ¿cuáles son el propósito por el cual esas historias existen? Por ejemplo, lo que decíamos, bueno, ya en el Salmo ya lo mencionamos, ¿no? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y llega a resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? El para qué es lo que muestra un propósito, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos un para qué, nos dice el propósito de lo cual está aconteciendo. ¿Para qué Dios bendice? ¿Para qué Dios tiene su pueblo? Para que sea conocida tu camino en todas las naciones, tu salvación. Por ejemplo, el encuentro de David con Goliat. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? La mayoría, ¿no? Quizás aunque no hayas leído la Biblia, pues te suena, más o menos. David y Goliat es una historia de esas que trascienden aún el ámbito de las iglesias. Es conocida. Pero ¿por qué ese encuentro? ¿Qué tenía Dios en mente al enfrentar a David y Goliat? ¿Promocionar las nuevas ondas que lanzaban piedras con efectividad? No, bueno. Era enseñar nuevas estrategias militares de batalla cuerpo a cuerpo. No. La palabra dice, Jehová, fíjense lo que dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Un propósito misionero. Que toda la tierra sepa, un propósito de anuncio, un propósito de proclamación, que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Si no estamos conscientes de este hilo misionológico de Dios en la Biblia, nos quedarán historias colgadas. Nos parecerá que el monte Sinaí no tiene nada que ver con el arca, o nos puede parecer que la peregrinación en el desierto y la conquista de la tierra y la construcción del templo, pues nos parecerán historias aisladas. Pero si la podemos unir por el propósito de Dios, vamos a sorprendernos de esta aproximación a la palabra. Así que
pensando en esto, que la Biblia es una historia de salvación, ¿a quién le gusta la literatura? Las novelas y eso, ¿no? ¿Cómo se conforma un drama? Por lo general, vemos esto, ¿no? Como decíamos, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia es una sola historia de salvación. Muchas historias apuntadas a un final, que toda la tierra conozca de Dios. Y en el Génesis 1, del 1 al 11, se arma el drama. Ahí comienza la historia. Comienzan con los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Primero Dios, creando los cielos y la tierra, extendiendo el escenario del drama, colocando el hábitat en donde todo iba a acontecer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después aparece Adán y Eva, ahí sí, ¿no? Los protagonistas de la historia, o del comienzo de esta historia. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, un ser creado totalmente diferente de todo el resto de la creación. El hombre no es un animal que piensa, el hombre es una creación totalmente independiente, porque lo crea a su imagen y semejanza, porque el hombre es el único que puede tener comunión con Dios, conocer a Dios, pero también es el único que puede rechazar y ofender y negar a Dios. Así que ahí en medio de ese huerto aparece el antagonista. En toda historia siempre hay un antagonista, ¿no? Y ahí aparece el diablo con su propósito de engañar a Eva. Se le presenta, le insta a que no crea en la verdad de Dios, y están todos allí pendientes a ver qué va a hacer Eva cuando tiene el fruto en la mano. Y ahí termina la temporada. Ahí termina la primera serie. Y nos quedamos todos así, hasta que de repente se escucha el crack del mordido. No lo pueden entender. En el cielo se debe haber armado una confusión diciendo, ¿cómo es que estos decidieron desobedecer a Dios? Y así que Adán y Eva caen en pecado. El pecado fue la desobediencia. No es que Dios tenga algo en contra de las manzanas, son riquísimas, ni tampoco era una manzana. No es que Dios tuviera algo. El problema fue la desobediencia de Adán y Eva. Y entonces, sacados del paraíso, imposibilitados de llegar al árbol de la vida. Ya no pueden Adán y Eva llegar a ese árbol de la vida que habíamos mencionado. Y la historia parece que va a peor, porque resulta que Adán y Eva tienen un par de hijos, uno llamado Caín, el primogénito, y otro llamado Abel. Y en el transcurso de la historia, estos dos terminan oponiéndose de tal manera que Caín mata a Abel. Y ahora ya tenemos no solamente la primer desobediencia, sino ahora tenemos el primer asesinato en la historia de la humanidad. Pareciera que la cosa no va muy bien. La situación se está poniendo cada vez más oscura. Y entonces el punto llega hasta Génesis, capítulo 6, versículo 5, en donde dice, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¡Wow! Ahora sí que nos encontramos en una situación bien dramática. El corazón del hombre era de continuo el mal, al punto que Dios se llega a arrepentir de haber hecho al hombre y decide exterminarlo de la faz de la tierra. Pero allí encuentra él una familia. Era como un brote en medio de un desierto. Era como una pequeña luz de esperanza en tanta oscuridad, y allí apareció Noé, un hombre que llegó de agrado a los ojos de Dios, construyó un arca. Allí entraron 8 personas al arca, y pareciera que después del diluvio todo volvería a empezar. Una nueva oportunidad. Hace Dios pactos con Noé. Noé sale del arca luego de estar mucho tiempo allí en el tiempo del diluvio, y lo primero que hace es adorar a Dios. Y Dios establece un pacto y le dice, Dios, nunca más
raeré al hombre, nunca más quitaré al hombre de la tierra. Y para que no me olvide, porque no es que no vaya a tener causas, pero para que no me olvide, voy a poner un arco en el cielo, el arco iris. El arco iris y los colores del arco iris son señal de pacto, de ninguna otra cosa. Y entonces ofrece allí holocaustos de sacrificio a Dios. Aparece el arco iris, pero también aparecen las uvas. Y lo que parecía una nueva oportunidad, Noé cultiva uvas, de las uvas las fermenta, y con la fermentación hace un buen Ribera de Duero. El problema es que estaba tan bueno que Noé se emborracha. Y esa situación de borrachera, de estar allí tirado a causa de su situación de alcoholismo, trae una situación de pecado sexual con sus hijos. Otra vez parece que el enemigo vuelve a ganar batallas. Parece que él vuelve otra vez el enemigo a ganar posición en el corazón del hombre, apartando al hombre de Dios. Y entonces llegamos a la Torre de Babel. Ahí ya estamos por el capítulo 11 de Génesis, ya vamos a llegar hasta Apocalipsis, algún día. ¿No? Pero ahí estamos, capítulo 11 de Génesis. ¿Qué es lo que ocurre? Que los hombres, ahí vamos a detenernos un poco, porque aquí empieza lo que podríamos llamar la primera estrategia de Dios para salvar a las etnias. ¿Qué ocurre en Génesis 11? Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Así que la humanidad, podríamos ejemplificarla con este gráfico. Estaban unidos bajo una misma lengua y bajo una misma palabra, pero en vez de ellos querer adorar a Dios con esa sola lengua, lo que intentaron fue hacer una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Dice en Génesis capítulo 1, capítulo 11, versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Nuevas tecnologías, nuevo desarrollo. El hombre siempre ha estado en desarrollo desde la época del Génesis. Y ahora descubre nuevos elementos que no eran malos en sí mismos, pero el problema estaba en su corazón. Edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué hay en esta declaración de los hombres allí en Génesis 11 en Babel? Lo que hay es una rebelión al plan y al propósito de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para el hombre? Llenar la tierra, multiplicarse y llenar la tierra, esparcirse por la tierra. Y estos querían hacer un plan que fuera no esparcirnos, no llegar a otros. Es más, si fuéramos esparcidos, que tengamos todos un mismo nombre. Y hagamos una torre que llega tan alta que llega hasta el cielo. ¿Qué marca eso? Nuevamente el orgullo, la rebelión, la desobediencia del hombre. Y Dios, consciente de esto, y la frustración de Dios, porque dice, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios dice, los vio a los hombres tan decididos a construir este monumento a la egolatría y al poder humano, que hasta el día de hoy siempre el hombre quiere fundar las cosas sobre su poder humano, sobre su sabiduría, sobre sus recursos, que Dios dice, si yo no intervengo a estos no los va a parar. Bueno, nosotros diríamos no los va a parar ni Dios, pero Dios sí que los detiene. ¿Cómo los detiene Dios? ¿Cómo hace frenar Dios el pecado del hombre? Antes el hombre ya había pecado, pero ahora hasta habían tenido una estructura de pecado, un edificio, una torre. Pecaban estructuralmente. ¿Cómo los detiene Dios? Confundiendo las lenguas. Dios proveyó una solución y dice, confundamos así su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Wow. Así que ¿cómo Dios puede detener
la maldad en el corazón del hombre, lo primero que tuvo que hacer Dios es confundir las lenguas. Porque si no lo hacía, estos no iban a parar de pecar y de rebelarse contra Dios, y ya no los podía destruir de vuelta. ¿Por qué? Porque estaba el arco. Así que ya de vuelta no podía. Así que ahora la forma es, los voy a dividir. Y ahí vemos divididos en lenguas. Ya no podían ellos seguir construyendo. Y esto es real, porque cuando nosotros estuvimos construyendo una escuela en África, estuvimos allí como un mes construyendo una escuela, y habíamos sido un grupo de argentinos y estábamos subidos arriba de los andamios. ¿Andamios lo dicen aquí? Cuando estábamos llegando al techo y estábamos arriba de los andamios, necesitábamos que los que nos ayudaban, que eran nativos de ahí de África, nos alcanzaran los elementos. ¡Hala! O sea, pásame un balde de agua, y te tiraban un ladrillo. O sea, porque es que si no te entiendes, cuando hablas no puedes construir. Así que Dios le transformó o les cambió las lenguas. De repente ya no pudieron seguir. Ahora, ¿cómo Dios va a alcanzar a todas las lenguas? Ahora pareciera que el problema se multiplicó, ¿no? Porque antes era una sola lengua, pero ahora tenemos un montón de lenguas. Ya dijimos cuántas lenguas hay en el mundo, y cuántos dialectos, y cuántas, inclusive de las que no, quizás ni siquiera conozcamos. Muchas de ellas no tienen ni un sistema escrito registrado, son solamente lenguas orales. ¿Cómo llegar a esas lenguas? ¿Quieren saber? ¿Están acá conmigo? Vale. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Después seguimos el próximo domingo. No sé. Y entonces aquí nos encontramos en esta situación. Y entonces Dios llama de todas esas a una. Todo el Génesis 11, después de que separa las lenguas, va a hablar de la descendencia de Sem, de los semitas. Y va a terminar hablando de Abraham. Abraham era descendiente de Sem, y Sem era el tercer hijo. Entonces, ahí estaba el de Noé. De Noé. Era el hijo de Noé. Y de esa descendencia de Sem llega a Abraham. ¿Vale? Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, estaba ahí por ahí, en una de esas tribus. Él pertenecía a una de esas lenguas que Dios había dividido. Y entonces Dios le dice a Abraham, pero Abraham, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y acá la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué irme? Si yo estoy lo más bien aquí con mi papá, con mi familia, es mi tierra, con mi lengua, irme a otro lugar, vaya a saber qué idioma hablan ahí, no tengo internet para consultar, no tengo avión para viajar, ¿con qué necesidad? Entonces hay que entender el propósito de Dios. Dios sigue teniendo un propósito misionero. Dios mueve a Abraham, no por Abraham. Dios mueve a Abraham por todas las familias de la tierra. Dios mueve a Abraham para que él pueda llegar a todas las naciones. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que Dios lo llama a Abraham, primero con un propósito pastoral. O sea, Dios quiere pastorear a Abraham. Dios le ama a Abraham. Y lo primero que dice es, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Claro, Dios empieza primero con nosotros a trabajar. Siempre Dios nos busca, nos ama, nos bendice, nos da vida eterna. Engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero no queda ahí el propósito. Hay un propósito misionero. Serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué solución encuentra Dios a esta división de las lenguas, etnias que ocurrieron en Babel? Pues esta. Ahora, escoge a una para que sea de bendición a todas las demás naciones. La estrategia misionera de Dios fue
dividir a la humanidad en muchas etnias para que no continúen pecando. Y escoger a una, Israel, y luego bendecir a todas las etnias a través de Israel. ¿Me sigue hasta aquí? Vamos a ver que este propósito está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En las diferentes etapas del pueblo de Israel, en los diferentes acontecimientos, cada vez que hay un cambio de acontecimiento importante, Dios va a dejar en claro siempre lo mismo. Mi propósito es que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, conozcan que yo soy Dios. Ese es el propósito. Por ejemplo, con los patriarcas. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Usted puede poner ahí etnias. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. ¿Qué le dijo Abraham a Isaac? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y quién es el hijo de Isaac? Israel o Jacob. ¿Qué le dijo a Jacob? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que tenemos en claro que Dios a los patriarcas, en la época de los patriarcas en el Antiguo Testamento, Dios tenía como propósito bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Vale? Esa era la razón, ese era el motivo, ese era lo que impulsaba el corazón de Dios. Y todo esto tiene que caer sobre nosotros en una reflexión y decir, bueno, ¿y entonces para qué Dios me bendice a mí? ¿Para qué Dios nos escoge como su pueblo? ¿Para qué Jesús entregó su vida? ¿Solamente para salvarnos? No, para bendecirnos, sí, para salvarnos, sí. Pero para ser de bendición a otros, pero a otros no es al vecino solamente. Recuerden los paradigmas. El otro no es solamente mi compañero de trabajo, bueno, yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi vecindario, yo bendigo mi ciudad, yo bendigo mi país. El otro son las etnias de la tierra, las naciones de la tierra, los pueblos de la tierra. Y volvemos a decir un poco lo que decíamos el domingo pasado. ¿Y cómo hago yo para llegar a los kurdos de Kurdistán? A través de la Biblia, a través de la oración. A través a veces de una ofrenda o a través de una caja de Navidad. Nosotros estamos bendiciendo diferentes etnias, pueblos y naciones porque estamos involucrados con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Es cierto que la iglesia hace muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ministerios tiene una iglesia? Alabanza, vale. ¿Qué otro ministerio? Acción social. Acción social. ¿Qué más? Niños. Educación cristiana. ¿Qué más? Finanzas. Evangelismo. Evangelismo. Ahora, todos esos ministerios, todas las cosas que hace una iglesia, tienen base bíblica. ¿Ok? Pero la Biblia tiene base en la misión. Todos los ministerios de la iglesia tienen una base bíblica. Pero la base de la Biblia, ¿por qué la Biblia existe? Es por la misión. Antes de la Biblia existía la misión de Dios. Antes del pueblo de Israel existía la misión de Dios. Por eso es que Dios busca que nosotros podamos sumarnos a ese proyecto de Él, de su corazón. ¿Un poquito más? Éxodo. ¿Qué pasa en Éxodo? Bueno, Éxodo es una historia
impresionante, porque Dios empieza a conformar su pueblo, de una familia a una nación, de un clan, Jacob con sus 12 hijos, en el Éxodo vamos a encontrar a un pueblo, y que sale multiplicado, sale casi 1 millón de personas de Egipto, cuando entraron solamente unos cientos o unos cuantos a Egipto. ¿Por qué Dios no los hizo crecer directamente ahí donde estaban, en la tierra de Canaán? ¿Por qué llevarlos a Egipto? Porque Dios estaba en control de esto, ¿no? ¿Por qué llevarlos a Egipto? ¿Por qué no hacer que simplemente se multiplicara a donde estaba el pueblo de Israel? Es muy simple la respuesta a esta altura de la charla. Para que los egipcios conocieran que hay Dios. Exacto. En definitiva, era que para que también los egipcios conocieran que había un Dios sobre la tierra. Jehová, el Dios de los hebreos. Moisés se encuentra con el faraón y le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Está hablando Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que los egipcios entendieran que no había otro Dios. A los egipcios, que de dioses tenían para dar y regalar. Ir a un pueblo politeísta, ir a un pueblo con tradiciones, ir a un pueblo con historia. Los egipcios ya tenían su propia historia para este momento. Ir a un pueblo que era en ese momento el imperio del mundo, el imperio más grande que existía en el tiempo conocido. E ir a decirle al faraón, que el faraón era el emisario directo de Dios, o sea, estaba Dios y el faraón. El faraón era la representación de Dios en la tierra, por eso sus entierros, y por eso sus ceremonias, y por eso sus pirámides. O sea, entendamos culturalmente lo que estaba ocurriendo. Viene Abraham y le dice: lo que te va a pasar no es porque no te quiero. Lo que te va a pasar es para que entiendas que solamente hay un Dios como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Saben lo que ocurrió cuando pasó esto? Los pueblos se enteraron de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en Egipto, y empezaron a temer a Dios. ¿Conocieron los egipcios a Dios? Sí, algunos. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Dios no quería solamente a su pueblo. Dios no quería solamente rescatar a su pueblo, Dios quería llegar a los egipcios. El propósito de Dios de enviar a su pueblo a Egipto fue que los egipcios conocieran a Dios. ¡Wow! ¿No te emociona pensar que Dios te trajo de Cuba, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de donde sea, para que los españoles también conozcan a Dios? Que Dios te trajo del mundo, en tu misma España, para que en otras partes del mundo conozcan a Dios. ¿No te emociona que Dios pueda usarte a través de una caja para que un niño en el Sahara conozca a Dios? Pues si no te emociona eso, pues no sé, bueno, quizás una telenovela de la tarde, pero esto me parece más real, ¿no? ¿Y habrá servido esto? Pues fíjate, Moisés era yerno de Jetro. Jetro era un sacerdote de Madián, o sea, de otra religión, un sacerdote pagano. ¿Vale? Y Moisés estuvo con él allí como 40 años. Pero después, cuando están en el desierto, Jetro lo va a ver a Moisés. Y fíjate lo que ocurrió. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de mano del faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora conozco, dice Jetro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. O sea, es más grande que inclusive mi Dios. Es más grande que el Dios de los madianitas ahora. Ahora entiendo. Que mi religión no era tan guay, no era tan poderosa, no era tan verdadera como la de Jehová. Ahora que conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron
prevaleció contra ellos. Y fíjate, y tomó Jetro su suegro holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro se convirtió. ¿Por qué se convirtió Jetro? Porque el pueblo de Israel estuvo en Egipto y porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Ahora vamos entendiendo el porqué de las historias. ¿Por qué Moisés tuvo que encontrarse con la hija de Jetro cuando escapó de Egipto? Para que los madianitas conocieran que hay Dios. ¡Wow! Dios tiene un propósito de misiones a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Su palabra es así. Amén. En el desierto ocurre algo tremendo. Están en el monte Sinaí. ¿Qué pasa en el monte Sinaí? En el monte Sinaí Dios hace pacto con los israelitas. Los escoge a ellos como su pueblo especial. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Bien, genial, ¿no? Ahora tenemos un pueblo escogido de entre medio de todos los pueblos. El pueblo de Israel. ¿Para qué? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los sacerdotes en Israel? Había unos sacerdotes ceremoniales, pero había un pueblo que era un pueblo de sacerdotes. Los sacerdotes ceremoniales, Aarón y su descendencia, intercedían entre Dios y el pueblo. Pero todo el pueblo era sacerdote porque todo el pueblo tenía que interceder entre Dios y las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios escoge un pueblo de sacerdotes? No un sacerdote, no dos, sino sacerdotes. Para que ese pueblo le hablara a las naciones del verdadero Dios. Significativo porque dice Pedro que Dios nos ha escogido como una nación santa, real, sacerdocio. Eso quiere decir que también nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Un sacerdote está para interceder, para mediar entre Dios y el pueblo. ¿Para qué somos sacerdotes nosotros? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién? A todos. A todos. A los fulas, a los mandingos, a los basarí de Senegal. O a las etnias con las cuales hemos estado orando esta semana. Hasta ahí. Vamos a quedarnos en el desierto. Vamos a quedarnos en el desierto. Ahí, en el monte Sinaí. Entendiendo por qué Dios nos conforma como su pueblo. Entendiendo por qué Dios también nos llama y nos ama. Para que podamos alcanzar a otros. Por eso Jesús redefinió y volvió a levantar la misión de Dios. Y antes de irse le dijo a sus discípulos: muchachos, construyan una iglesia, lo más linda posible y lo más alta posible para que llegue al cielo. Y una vez que tengan la iglesia, métanse adentro de la iglesia. Y si es posible, si la pandemia los deje, cierren las puertas. Nosotros estamos con la puerta abierta porque cierren las puertas y allí canten alabanzas a mi nombre como un pequeño pueblo muy feliz. Mateo 31. No es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las... Tradúzcalo. A todas las etnias. Amén. Así que, iglesia, a cumplir nuestro propósito. Y si aún no te has sumado al pueblo de Dios, queremos decirte que Dios hizo todo para alcanzar tu corazón. Esta historia tiene que ver contigo y conmigo. Esta historia desde Génesis hasta ahora que hemos visto tiene que ver con la forma en que Dios te ha amado. Y ha escrito una historia a lo largo de los miles de años para que si tú hoy te encuentras con Dios, abras tu corazón a Jesús. Hoy encuentres salvación. Es su historia de salvación y tú puedes estar escrito en su libro. No pierdas esa oportunidad en este día tampoco. Amén.
Vamos a orar. Si ya eres parte, que le puedas decir, Dios, aquí estoy. Y si aún nunca te has encontrado con Dios, mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Hasta llevó a un pueblo a la esclavitud por 400 años por ti y por mí. Dio a Jesús, el máximo misionero transcultural, por ti y por mí. Hoy puedes abrir tu corazón a Jesús. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Y Señor, gracias porque queremos ver en esta tu palabra, esta historia de salvación, cómo los acontecimientos que tu palabra nos narra no son solamente hechos aislados de la historia, sino un propósito eterno que tú has tenido para que ese pecado que nos apartó del árbol de la vida en el huerto, podamos comerlo cuando estemos en tu presencia en el cielo. Señor, que tú puedas obrar en nosotros, abriendo nuestro corazón para alcanzar a los pueblos no alcanzados, a las personas no alcanzadas, a las familias no alcanzadas, pero también a los pueblos no alcanzados. Y Señor, quizás en esta mañana tú quieras alcanzar a tus hijos o a alguno de los que están aquí, Señor, que hoy han escuchado tu mensaje, que tú también les alcances con tu salvación y con tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.